Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Fidel Gutiérrez, soy el director ejecutivo de la Corporación 5 Soles y hoy quiero comentarles sobre uno de los libros que nos permite acercarnos más a nuestros hijos, a entenderlos a través de ese gran reto que ellos tienen, que es el autismo. Bueno, esta reseña del Autism Breakthrough es con el fin de ayudar a aquellos que no conocen mucho el inglés para poder saber qué pueden encontrar en este libro y cómo se pueden enfocar. Tienen la oportunidad de encontrarlo en Kindle, comprarlo en su versión electrónica, y ahí Kindle tiene un diccionario inglés-español que les puede ayudar a traducir y hacer una mejor comprensión si no conocen inglés. Si conocen inglés, pues les recomiendo que lo compren. Tiene muy buena historia de cómo fue que Ron atravesó el autismo y es una guía para entender la experiencia de nuestros hijos. Entonces, quiero comentarles, este libro tiene 17 capítulos, tiene 3 apéndices donde cuenta diferentes partes de cómo es el programa Sunrise, cómo son los retos que el propio Ron enfrentó con respecto a su persona cuando era pequeño y cómo este tipo de retos fueron enfrentados por él y por su familia y por otras familias para salir adelante en el programa. Aquí cuenta un resumen de todo, de cómo es el programa Sunrise, cómo poder de pronto entender la experiencia de nuestros hijos y por qué es importante realizar estas indicaciones que da el programa Sunrise. Entonces, vemos que en el capítulo 1 dice, se titula Mi recuperación del autismo y el mito de la falsa esperanza. En esta parte, Ron explica qué es el mito de la falsa esperanza, que muchas veces nos dicen a nosotros, los padres, que no tengamos esperanza de recuperación de nuestros hijos, que porque ellos son autistas y que su condición les impide recuperarse de donde se encuentran, o si su recuperación será mínima. Que no creamos en esperanzas como las que da el programa Sunrise o otros programas, porque el único programa que funciona es el que dan algunos centros de terapia. En lo particular, a mí se me dijo esa situación por parte de varios psicólogos y varios profesionales que no conocían realmente el programa Sunrise y solamente asumían que era imposible ayudar a un niño con autismo. Él cuenta que pues no tiene, digamos, mucha lógica el no creer que hay una esperanza para nuestros hijos. Desde cualquier punto de vista sería ilógico no darles una esperanza a alguien para poder salir adelante en su propia vida cuando estamos en una época de inclusión. Ahí encuentran muchas condiciones que se explican y es muy bonito contar sobre la experiencia que él tiene con respecto a su propia vida. Muchas personas dicen que Ron no es una persona que ha tenido autismo o que él sigue teniendo sus comportamientos estereotípicos y sus comportamientos inflexibles y demás que lo hacen seguir siendo autista. En lo particular, lo conozco de las clases que tuve con él, de haber compartido unos pequeños momentos en el salón de reuniones donde él firma autógrafos en los libros, que
tenemos la oportunidad de llevarle. Y la interacción con él es totalmente genial. Es una persona muy abierta, alegre, comprensiva, inteligente. Y después de haber asistido a los cursos con él, nos damos cuenta de todo el material que ellos tenían y claramente cómo él experimentaba realmente el autismo. Como padre que ha atravesado el autismo con su hijo, ¿sí? Reconocemos abiertamente cómo es el autismo y quién o quiénes lo han tenido o lo han enfrentado. Realmente aquello que se expresa en este libro y lo que pues tenemos la oportunidad de ver en los cursos que ellos dan es bastante claro que hubo una recuperación en el autismo de Ron y que le ha permitido acercarse a todos y darnos y contarnos de su experiencia para ayudarnos a nosotros con nuestros retos y con los retos que tienen nuestros hijos en el autismo. El siguiente capítulo, que es el capítulo 2, cuenta prácticamente sobre unos pilares, digamos, de las ideas que tiene el programa Sonres. El primero es el joining, como ellos lo califican, entrando en el mundo de nuestros niños. El joining sería en español de vincularnos, de unirnos en el mundo de nuestros niños. Cómo entrar en el mundo de nuestros niños nos permite mostrarnos y ayudarlos a que nos entiendan y escuchen nuestras solicitudes para pedirles que aprendan con nosotros y puedan aprender y enfrentar sus propios retos. Este capítulo es muy importante porque explica, digamos, el núcleo de una de las principales estrategias que se utiliza en el programa y en las sesiones de juego y en muchas actividades durante el día con nuestros hijos. Esa es una de las piezas claves de realizar el programa Sonres, el unirnos en el mundo de nuestros niños. Otra de las piezas claves está explicada en el capítulo 3. En el capítulo 3 encontramos el título Motivación, la maquinaria que permite el crecimiento de nuestros hijos. Este capítulo es muy importante porque nos permite entender la motivación de nuestros hijos y nos permite encontrar cómo podemos ayudarlos y hacerlos crecer. No solamente a nuestros niños que están enfrentando los retos en el autismo, hay otros niños con necesidades especiales de educación que se pueden ver beneficiados a través de la motivación. De hecho, yo lo utilizo con mi niña neurotípica y me funciona muy bien. Ellos utilizan la motivación de cada persona para acercarnos y de esa manera poder abrir un canal de comprensión mutua para poder solicitar el crecimiento en los diferentes retos que todos tenemos, no solamente los niños que se encuentran enfrentando retos del autismo, sino también todos en general, todas las personas en todo momento de su vida. En particular este libro pues habla sobre el autismo y pues cómo utilizamos la motivación realmente para poder ayudar a nuestros hijos a atravesar estos retos. En el capítulo 4 encontramos la creatividad, cómo mantenerse fresco y creativo para venir con juegos y actividades para su hijo. Explica todo lo que, digamos, es una condición que poco a poco podemos ir creciendo nosotros, si consideramos que no la tenemos, y si la tenemos, pues cómo esa creatividad nos permite ayudar a nuestros hijos a salir adelante, que no nos quedemos encerrados en una caja de cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Podemos utilizar esa gran creatividad para poderles enseñar muchísimas cosas, ¿sí? Y como ya he dicho, no solamente a nuestros niños que están enfrentando los retos del autismo, sino también a los niños en general y a todas las personas en general.
utilizar la creatividad para enfrentar aquellas situaciones que en nuestra vida son retadoras y nosotros poder salir adelante con ellas. En el capítulo 5 encontramos socialización, ¿sí? Una explicación del modelo de desarrollo del programa Sunrise. Cómo utilizar las ideas del modelo de desarrollo nos permite hacer que nuestros hijos se encuentren más cerca de nosotros, cómo encontrar esa socialización que nos permite comunicar ideas y nos permite enseñar a nuestros hijos, modelar a nuestros hijos en diferentes comportamientos para que ellos aprendan y crezcan en un mundo interactivo, en un mundo social que lo puedan comprender y entender. Esto realmente, desde mi punto de vista, no solamente ayudó a mi hijo, sino en lo particular a mí. Era una persona muy poco social, era bastante tímida y me di cuenta que ciertas situaciones eran precisamente porque a mí nadie me había enseñado a ser social. Nunca había tenido la oportunidad de estar social y estar en una... con personas que fueran sociales, que entendieran el compartir con otras personas de una manera como ellos entienden el compartir, y realmente esta habilidad de manejar el desarrollo social es muy importante para todos en general. ¿Sí? Hay que recordar que el ser humano es un ser social por naturaleza, y si no desarrollamos nuestras capacidades sociales de una manera correcta, pues vamos a tener bastantes retos para desarrollarnos en nuestro mundo. Bueno, en los capítulos 6, 7, 8 y 9 encontrarán la explicación de los 4 fundamentales del modelo de desarrollo que se presentó en el capítulo 5. Explicarán en el capítulo 6 el contacto visual y la comunicación no verbal, cómo se puede lograr para que nuestros hijos entiendan nuestras señales visuales, corporales, que entiendan nuestro lenguaje corporal, el de las personas que se encuentran, que utilicen el propio y que puedan desarrollar ese tipo de comunicación que muchas personas dicen que ellos son incapaces de desarrollar. En la parte 7, en el capítulo 7, encontramos uno de los capítulos que es muy importante para muchos de nosotros, que es la comunicación verbal. Muchos de nuestros niños enfrentan retos de comunicación, no hablan o hablan muy poco, o si hablan, hablan de una manera estereotípica, robótica. En este capítulo explican cómo poder lograr una comunicación verbal correcta con nosotros, con las personas que lo rodean, cómo entender inclusive la diferencia entre nuestro lenguaje corporal y lo que nosotros estamos diciendo. Son muchas cosas que se pueden conseguir acá dentro de este capítulo y que demuestran todas las partes importantes que se pueden lograr de la comunicación verbal con nuestros hijos, y que podemos de esa manera ayudarlos, porque es importante dentro del desarrollo, dentro de la comunicación. En el capítulo 8 tenemos el tercer fundamental, que es el lapso de atención interactiva. Este lapso es importantísimo. Al crear este espacio de cómo nuestros niños interactúan con nosotros podemos ir expandiéndolo poco a poco, para que de esa manera podamos obtener el mayor beneficio de poderles enseñar, poderles mostrar cómo pueden enfrentar sus retos. A medida que vamos aumentando ese espacio de interacción, que para mí es una de las partes fundamentales que me enseñó el programa Sunrise, ¿sí? No es sentar a mi hijo en una silla, forzarlo o enseñarle a que haga esto durante 2-3 horas o llevarlo en una sesión, sino que él se encuentre disponible a poder aprender eso que yo le voy a enseñar, que él quiera, que él se encuentre cómodo para poder aprender. Al principio uno aprende que son espacios muy pequeñitos, y después te das cuenta que puedes obtener muchísimo tiempo a medida que vas creciendo ese espacio. Eso te lo explica muy bien en el capítulo 8. En el capítulo 9 encontramos uno de los,
el último de los fundamentales, que es la flexibilidad. Es uno de los más difíciles de lograr con nuestros hijos. Cualquiera que tenga un niño con autismo sabe que la flexibilidad para tomar los cambios de ruta, para cambiar de comidas, cambiar de ropa, juguetes, canales de televisión, música, ¿sí? Entre otras cosas, es bastante difícil. Y en este capítulo habla del tema de la flexibilidad, de cómo podemos entender la necesidad de la flexibilidad de nuestros hijos, o de la inflexibilidad de nuestros hijos más bien, como algo que necesitan para entender y comprender el mundo. De esta manera, hay un capítulo particular, que es el capítulo 10, que habla sobre cómo dar control genera avances. Esto es una parte, un capítulo bastante importante, que lo entendamos, porque de esta manera, al dar control, nuestros hijos se van a sentir mucho más cómodos, y de esa manera van a ser más flexibles, como hablábamos en el capítulo 9, de la importancia de la flexibilidad para poder entender y aprender cosas nuevas. Como ya saben, yo ya llevo bastante tiempo desarrollando las ideas del programa Sonres y aprendiendo cómo mi hijo va a ir avanzando en el programa, y me doy cuenta de que cuando mi hijo se siente incómodo, genera mucho control sobre ciertas cosas, sobre la comida, sobre las situaciones, sobre las personas, y eso prácticamente nos impide que él pueda aprender. De esa manera, al darle control, nos permitimos que él pueda ser más receptivo a lo que les enseñamos, y de esa manera él se sienta más cómodo con nosotros y nos vea como unas personas que le podemos ayudar, le podemos enseñar. Este capítulo es bastante importante. En el capítulo 11 tenemos la explicación de un principio que no conozco la palabra en español que traduzca correctamente la palabra trier, entonces voy a traducirla como el principio del buen intentador, ya que de las palabras en español que pudieran cumplir ese rasgo, no expresan toda la amplitud de la palabra try o trier en particular, que queremos expresar en este capítulo. Este capítulo se enfoca diciendo: convertir a nuestros hijos en un generador de aprendizaje. Es bastante importante, porque de esta manera convertimos a nuestros hijos para que ellos puedan ser capaces de enfrentar sus retos por sí mismos, que no desfallezcan, que se conviertan en unas personas más que persistentes, que se deleiten en el intento de superar sus propios retos. En el capítulo 12 se titula La gran imagen. Dice: el programa Sonrise y sus ABCs, cómo utilizar esos principios de ABCs para poder realizar los avances que necesitan nuestros niños, cómo integrar todo lo que hemos aprendido en todos los anteriores capítulos y poder hacer unos avances. En el capítulo 13 tenemos optimizando el ambiente de nuestros niños. Es importante utilizar estos conceptos que se presentan aquí, de manera que podamos ayudar a nuestros hijos a sentirse más cómodos con nosotros. Como sabemos, nuestros hijos a veces se sienten incómodos por el sonido que genera el llanto de un niño, por el sonido que genera un pito agudo o un ruido estruendoso como el de una licuadora, o un secador de pelo, o un radio a alto volumen, o un ligero pitido que genere una bombilla fluorescente o un ventilador, diferentes sonidos o olores
o sensaciones táctiles. Entonces, el optimizar el ambiente de nuestro hijo nos permite ofrecerle un ambiente cómodo y amable donde se sientan cómodos para aprender. Para nadie es un secreto que si no te sientes cómodo a la hora de aprender, digamos, matemáticas o sociales o mecánica cuántica, no lo vas a poder aprender. Y eso siendo tú una persona neurotípica. Tienes que tener tu ambiente, tienes que tener tu música que te relaje, que te permita ser más receptivo en las horas que te sientas más cómodo. Y tú generas tu propio ambiente para que puedas adquirir mejor esos conocimientos. En este caso nosotros hacemos eso con nuestros hijos. Generamos ese ambiente para que ellos puedan aprender y puedan sentirse más cómodos, sentir un ambiente que sea agradable, que no sea agresivo. Y cuento con cómo son los principios de control del ambiente para nuestros hijos, para que a medida que vayan avanzando en el modelo de desarrollo, vayan acercando a tener muchas más posibilidades de disfrutar el mundo, sin importar cómo este venga, sea de lo más agresivo, en lo particular, cuando empezamos con el programa con mi hijo, le costaba muchísimo estar en las fiestas con otros niños aquí en Colombia. Pues, somos un país caribeño que nos gustan las fiestas bastante ruidosas, con muchos colores, mucho ánimo, muchos gritos, muchas, digamos, cosas de fiesta. Y eso siempre, digamos, al principio le causaba mucho ruido a Juan José, le causaba mucho fastidio y le causaba muchos episodios de no querer estar, se tapaban los oídos. Y al entender estas situaciones, él se fue poco a poco sintiendo mucho mejor para participar en reuniones familiares, en reuniones con otros niños, tanto así que pues, al momento de hacer este video ya a mi hijo le encanta bailar con otros niños, lo disfruta la música a un volumen, digamos, más o menos razonable para cualquiera persona. Y disfruta de estar, por ejemplo, en centros comerciales donde hay cantidad de sonidos de diferentes clases e índoles. A veces hasta el que se pone mal soy yo, porque la cantidad de ruido es tan fastidiosa, de tanta gente, música, máquinas, y mi hijo todavía se divierte en ese tipo de ambientes. Y eso se logró gracias a eso. Hace 3 años él no soportaba un sonido mínimo, ahora puede vivir en un ambiente común y corriente como todos nosotros. En el capítulo 14 habla de una parte que es bastante importante en el momento de los comportamientos que son bastante retadores para nosotros, que son las pataletas y otros retos de comportamiento. Cómo cambiar nuestra reacción cambia todo. Es bastante retador para nosotros. También en lo particular, cuando salía con mi hijo a los centros comerciales, cuando él estaba apenas empezando o no se le había diagnosticado, que él empezara a gritar, a patalear, a tirarse al piso, y yo solo me sentía bastante incómodo, que los vigilantes, las personas me juzgaban, porque muchos pensaban que era que yo le estaba haciendo algo malo al niño, que lo estaba golpeando, y pues con una sociedad tan sensacionalista como vivimos ahora, pues pensaban muchas cosas que pues aquellos que tengan una imaginación más volada pueden llegar a comprender, de ver un adulto como yo con un niño que está gritando y pataleando y que lo llevas al hombro, que lo llevas forzado, ¿sí? Entonces esa parte pues era bastante particularmente difícil para mí, para mi esposa. Era muy complicado, y estos retos, por ejemplo, en nuestro caso fue
muy importante el entender este capítulo con una anécdota particular. Una vez una vecina se nos acercó y nos dijo en secreto, pensando que era que estaba sucediendo algo con la persona que nos ayuda a cuidar a los niños cuando nosotros estamos trabajando, pensando que ella los golpeaba, los torturaba o hacía algo particular, y nos dijo, no, es que el niño llora mucho, y se acercó a mí en lo particular, estaba con mi esposa, y pues me comentó esa situación. Entonces nos tocó explicarle qué era lo del autismo, qué era cómo la que él reaccionaba, y ella en esa época pues se sentía muy conmovida por cómo Juan José reaccionaba, porque ¿para qué? Desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la noche era un reto terrible, gritos, pataletas, era muy duro en esa época con Juan José. Cuando empezamos a escuchar el tema del programa Sonres, y en particular este tema de cómo cambiar las reacciones nuestras hacia nuestro hijo hace cambiar todo, empezamos a utilizar estos conceptos y el cambio fue total. Hasta estas alturas ya nuestro hijo, pues como cualquier ya niño, hace sus pataletas y como cualquier niño trata de expresar las situaciones que vive de una manera incomprensible para él a través de esa alta energía, y todos los días utilizando nuestras respuestas hacia él, él entiende cómo se puede realmente comunicar con nosotros y poder expresar de otra manera, que no sea con alta energía o con pataletas, lo que él quiere o requiere. Pues es un capítulo que muchos padres necesitamos desde el inicio del programa Sonres. En el capítulo 15 hablan de un tema particular del síndrome de Asperger, cómo aplicar los principios del programa Sonres en el síndrome de Asperger. Muchos de nosotros, cuando a nuestros hijos son diagnosticados con retos relacionados con el autismo, deseamos que nuestros niños sean Asperger, porque al menos ellos logran comunicarse, logran tener una vida más o menos social a través de sus comportamientos flexibles. Sin embargo, son sociales, a diferencia de los que son diagnosticados con trastornos analizados del desarrollo, con autismo leve, profundo y moderado. Esto nos hace digamos, desear esa situación de que sean Asperger, porque los otros, pues, en teoría los desarrollan como haciéndolo que son incapaces de desarrollar alguna conexión, al menos, digamos, los Asperger, aunque se mantienen, digamos, con una conexión bastante retirada, al menos utilizan su lenguaje o un contacto que nos permite, digamos, tener una vida un poco más controlable. Sin embargo, aún así experimentan muchos controles de inflexibilidad, a veces repetición, de controles de conversación o temas muy específicos que les impiden desarrollarse como personas sociales y les impiden acercarse a otros y generar un grupo variado de amigos. Entonces, estos principios del programa Sonres los pueden ayudar. En lo particular, no puedo hablar mucho del programa Sonres en lo que es el tema de Asperger, pero para aquellos quienes se sientan cómodos y quieran revisarlo, lo pueden aplicar. Yo hablo desde el principio como les digo, mi hijo que fue diagnosticado con trastorno generalizado del desarrollo y cómo eso lo ayudó a salir mucho adelante. Tanto que ya puede ir a un colegio regular y disfrutar de la vida de su propia edad, digámoslo así. Tenemos en el capítulo 16 algo muy particular que se llama el modo de recuperación. Dice, direccionando la biología del autismo sobre dietas especiales.
Aquí hago una parte particular. Ellos recomiendan las diferentes dietas que deben llevar los niños para poder hacer un correcto apropiación de conocimientos por parte de los niños. No se oponen o favorecen a algunas de las dietas que se ofrecen para los niños con autismo y que muchos padres adoptan, ¿sí? En lo particular, no adopté ninguna dieta. Al principio experimenté sobre bastantes dietas, suprimiendo la caseína, suprimiendo comidas enlatadas, suprimiendo comidas que pudieran tener elementos que le impidieran, o que le generaran un refuerzo de su condición biológica que le impidiera crecer. En lo particular, vi que esas dietas no le favorecían y que mi hijo se concentraba, en ciertos alimentos que le favorecían en su determinado momento del día, ¿sí? Comía unas condiciones, de dieta líquida en la mañana, otras de dieta regular en el almuerzo y una dieta ligera en la cena, y pues lo fui estudiando y dándole la oportunidad de que él fuera experimentando. Tanto así que ya tiene una dieta variada, le encantan mucho las ensaladas, las verduras, son cosas que para él no pueden faltar en el almuerzo, porque no existe almuerzo si no existe ensalada, no existen verduras. Y toma sus juguitos y prueba las cosas que como cualquier persona prueba. Entonces ellos explican ese tipo de dieta, la que ellos consideran que es más importante para poder aprender, ¿sí? Más que como que eso vaya a ayudar a curar a estos niños. Ya eso es decisión de cada padre, pero en lo particular ellos enfocan en lo que es dietas que le permitan al niño concentrarse durante el día en nuestra actividad. Si les damos muchos azúcares, pues van a estar con mucha energía, y hasta que no quemen esa energía no van a permitir estar listos para poder aprender. O si les damos muchos azúcares, así sean naturales, como juguitos de frutas, de naranja, de fresa, eso pues les va a impedir que se concentren y van a tener un subidón de azúcar, y después cuando lo consumen pues se van a sentir un poco deprimidos y no les va a permitir concentrarse en el trabajo. Necesitamos una dieta que nos permita un correcto trabajo durante el día, como la que utilizaría cualquier estudiante para tener un buen desempeño en su aprendizaje. En el capítulo 17 habla sobre la actitud. Es un capítulo, todos para mí son muy importantes, con ellos aprendí mucho. La actitud es un capítulo que muestra, aquí como ellos lo dicen, es un elemento crítico. Cómo nuestra actitud genera cambios en nuestros hijos. Si bien lo hemos visto en casi todo el libro de cómo optimizar el ambiente, cómo nuestras maneras de cómo reaccionamos a sus comportamientos les genera cambios en sus comportamientos, ¿sí? También nuestra actitud hacia él, hacia todo el programa, hacia todo lo que hay que trabajar con ellos, nos hace cambiar en general. O sea, cuando utilizamos los conceptos que ellos utilizan acá en particular, hablan sobre un concepto que se llaman las 3 Es: Energy, Excitement and Emotion, energía, emoción y entusiasmo, que son, los componentes fundamentales de toda la vida. Enfrentarnos todos nuestros retos de esa manera, y cómo es enfrentar directamente este reto del autismo para con ellos, con esa actitud de energía, de emoción y entusiasmo, nos permite a nosotros y a ellos disfrutar y crecer en el programa. La actitud, al igual que todos
los conceptos que aplican acá es importante y nos permite aplicar correctamente todos estos conceptos y salir adelante en todo este reino. Esto se explica aquí en el libro. Bueno, tenemos diferentes apartes acá del contenido que dice el apéndices, tenemos 3, donde en esos apéndices muestran la evidencia empírica que soporta el programa Sunrise. En este momento que estoy haciendo el video ya hay un estudio de la universidad, no lo tengo ahorita en la mano, lo voy a presentar más adelante, o se encuentra de pronto ya escaneado en la página de la Corporación 5 Soles, o lo direccionaremos hacia la página del Autism Treatment Center, donde ese estudio ya refuerza los avances que se pueden lograr en la comunicación con niños que presentan retos de comunicación. No recuerdo precisamente la universidad, pero al momento que se escribió este libro no estaba completo el estudio. En el momento que estoy haciendo el video ya estaba el estudio y se encuentra a la disponibilidad de todos para el acceso y estudio en internet. Existe otro apéndice que dice comparación del análisis del comportamiento aplicado y el programa Sunrise. En lo particular, deseo que lo lean, que lo miren, que busquen dentro de la información que tiene el Autism Treatment Center y generen su propia opinión. En lo particular, con mi hijo empezamos con los 2 métodos, aplicando esos conceptos, y cuando utilizábamos esos diferentes métodos, me decanté por el programa Sunrise porque vi que realmente estaban haciéndose los avances y tomé la decisión de continuarlo. Así de sencillo. Revisé la información, observé los cambios que se estaban dando en mi hijo, que eran por el trabajo que yo estaba realizando, y en definitiva pues decidí que debía enfocar más mis recursos en poder hacer más efectivo el desarrollo de mi hijo en ese tema. Podemos ver también en el capítulo 3, por ejemplo, tenemos aquí como 10 interrupciones de fiestas y cómo evitarlas. En el capítulo, en el apéndice 3, cuenta más o menos de cómo las fiestas, más bien se refiere más bien hacia las festividades de fin de año, generan de pronto en nuestros hijos, o los cumpleaños, llámese la fiesta de Navidad, de fin de año, de Halloween, pueden hacerlos que se sientan un poco abrumados, o a veces cuando llegan familiares de otros lados que pues no conocen mucho el programa, o no conocen o no tienen esas, digamos, interacciones cómodas mientras nuestros hijos se desarrollan en la correcta socialización. Se sienten de pronto agredidos por esos familiares que no tienen su intención de hacerlo, pero sus comportamientos los ofenden, entonces se generan ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo poder atravesar ese tipo de pequeñas situaciones que se generan, ¿sí?, a través de nuestra vida diaria? Bueno, aquí pues termina la reseña del libro del Autism Treatment Center of America, de Autism Breakthrough, de Ronkie Kaufman. De verdad es una lectura muy recomendada para que la estudien, la analicen, comparen, antes de poder decidir qué situación desean para vuestros hijos. En lo particular,
Fue una lectura muy enriquecedora, es una lectura de una muy buena guía, de tenerla de referencia en el hogar, para poder mantenerse enfocado y mantener claro, digamos, los conceptos que se utilizan en el día a día en la aplicación del programa.